Pepe, no se te está escuchando. Si estás hablando, no estás muteado. ¿No se escucha o sí? Vale, pues comenzamos de nuevo. Comentar, hoy tendremos la oportunidad de escuchar en este caso a la ponente Natasha Walberg, que nos va a hablar sobre la normativa medioambiental en el ámbito de las cooperativas andaluzas. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y CEO de Social Climate de una sociedad cooperativa andaluza. Este seminario se enmarca dentro de un proyecto que tenemos solicitado o es subvencionado por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de la Junta de Andalucía. El proyecto se llama Normativa de Sostenibilidad como motor de innovación y competitividad en el sector cooperativo. Y dicho esto, pues cuando quiera, comienza en este caso Natacha. Cuando tú quieras, Natacha. Gracias, Pepe. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Veo por aquí también alguna carilla conocida. Nada, lo primero, daros las gracias por sumaros a esta sesión. Y bueno, pues como os ha dicho Pepe, vamos a hablar un poco de todo esto que tiene que ver con la normativa y la legislación medioambiental en el ámbito nuestro de las cooperativas y particularmente aquí en Andalucía. Mi objetivo de hoy es que, bueno, pues entendamos una serie de conceptos básicos que están vinculados a este tipo de programas, que entendamos también un poco esa jerarquía, cómo se estructuran las normas y en qué se basan las normas del derecho, tanto ambiental como, bueno, eso se aplica a manera general. Introduciros las legislaciones más importantes que hay en materia ambiental desde el ámbito europeo hasta el local, que veamos un poco si nos queremos, bueno, si queremos sumarnos a estas leyes o estamos obligados a ello, pues cómo podemos hacer un poco esa hoja de ruta para hacer esa implementación de las medidas que haya que tomar para ajustarse a la ley y después pues ver un poco alguna introducción a buenas prácticas y algunas subvenciones que o están por abrir o están ya abiertas, que os pueden ayudar también pues a ese cambio, a hacer vuestras actividades más sostenibles. Mi objetivo, pues sobre todo la primera parte, que es la parte más de derechos, un poco más pesadilla. Cualquier duda, lo que sea, no tengáis inconveniente en interrumpirme y me preguntáis, ¿vale? Igualmente al final daré también un tiempo para preguntas, pero que si a lo largo de la exposición hay alguna duda, pues os desmuteáis y me interrumpís sin problema, ¿vale? Bueno, pues voy a compartir pantalla con vosotros. Un segundito. A ver si la veis a pantalla completa o no. A ver, ahora, espero. Bueno, pues un poco lo que os estaba diciendo. Hoy vamos a abordar esa normativa medioambiental en el ámbito de las cooperativas andaluzas. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se plantea hablar de estos temas en nuestros ámbitos de trabajo? Bueno, pues porque el cumplir con la legislación ambiental, sea porque tengamos obligación o porque simplemente queramos desarrollar nuestra actividad de manera más sostenible, lo primero que hace es evitarnos sanciones, multas y riesgos legales de responsabilidades vinculadas a nuestra actividad. Porque como bien sabéis, desconocer la norma no nos exime de cumplirla. Entonces, mientras más informados estemos de la normativa medioambiental que nos aplica o nos puede aplicar en el futuro, pues más fácil es estar en preaviso y poder evitar este tipo de sanciones, que en muchas ocasiones son cuantías importantes, que si la entidad no es muy grande, pues puede suponer un problema serio de solvencia económica. Así que es uno de los primeros motivos por los que es importante que conozcamos qué legislación ambiental nos aplica. Después, por otra parte, porque la legislación ambiental también se alinea con los valores propios de los que somos cooperativistas, ¿no? Las cooperativas, en principio, siempre operan bajo esos criterios y principios de una responsabilidad social, un cuidado del entorno y de las comunidades, y por tanto son valores que ya están alineados un poco también con esa legislación ambiental, por lo que en principio muchas veces nos puede ser más fácil a nivel de esa visión y misiones comunes que podemos tener entre la legislación ambiental y nuestras propias actividades. Por otra parte, porque también nos garantiza una viabilidad a largo plazo. Si somos conocedores y estamos al día de las legislaciones vigentes y de las que van a salir, nos es mucho más fácil anticiparnos a posibles cambios en esas legislaciones y los cambios que lleven también en cuanto a la operatividad de nuestro trabajo, y protegernos también de riesgos futuros que puedan venir derivados de cambio climático
precisamente por ya estar tomando medidas que nos ayudan a mitigar esos impactos. Por tanto, también es una manera eso, de garantizar la sostenibilidad de la cooperativa a medio y largo plazo. Además, también nos ayuda generalmente a reducir costes, aunque a veces haya una inversión inicial para poder cumplir con la legislación, después generalmente a la larga, pues reducir nuestros consumos de energía o de agua, mejorar nuestra gestión de residuos o incluso rentabilizarla, pues al final también generalmente suele suponer una reducción en nuestros costes de producción o generación de productos o servicios, lo que también ayuda a la viabilidad económica de la cooperativa. Aparte, también nos ayuda a acceder a ciertos beneficios y a mercados porque cumpliendo con la legislación ambiental, pues nos es más fácil obtener determinado tipo de certificaciones, acceder a subvenciones que puntúan o incluso a veces obligan a tener cumplir con determinados criterios medioambientales o incluso participar en determinadas cadenas de suministro que sí que exigen que haya unos estándares de sostenibilidad pues más altos y por tanto pues si nosotros estamos en ese parámetro pues podemos entrar en estas cadenas de suministro consiguiendo nuevas líneas de negocios, nuevos clientes y nuevos mercados, lo que también mejora nuestra viabilidad económica y nuestra sostenibilidad a medio y largo plazo. Y por supuesto, porque también mejora nuestra reputación y nuestra competitividad. Si hacemos una gestión ambiental responsable y sobre todo sabemos comunicarla, hacerla llegar a nuestros clientes, a nuestros colaboradores y además lo hacemos de manera transparente, pues generalmente eso genera una confianza añadida tanto en nuestros consumidores como en nuestros colaboradores que suele posicionarnos mejor en el mercado. ¿Cuáles son dentro de eso las áreas más críticas que en general vamos a tener que vigilar de nuestra actividad? Pues por un lado, el uso de recursos, y aquí entra desde agua, energía, uso de suelo si lo hacemos, todo lo que sean materias primas, materiales que utilicemos, en general todos los recursos que nos hagan falta para llevar a cabo el día a día de nuestra operatividad y generar los productos o servicios que estemos vendiendo desde nuestra cooperativa. Por otro lado, también las emisiones, tanto emisiones atmosféricas en el caso de que las haya, pero también emisiones a nivel de agua y suelo, si es que nuestra actividad pues, genera ese tipo de emisiones, pues también va a ser un área crítica a observar de cara a la legislación, porque uno de los ámbitos principales donde las legislaciones aplican. Y por supuesto también en la parte de residuos. En función de qué tipo de residuos generemos, qué cantidad de residuos generemos, pues también va a ser un área prioritaria a tener en cuenta de cara a la legislación ambiental, porque también es una parte donde hay muchos límites y donde además cada vez la legislación se está endureciendo más. Bien, lo que os comentaba, quiero repasar brevemente con vosotros ciertos conceptos básicos que vais a ver mucho, tanto en la parte de legislaciones ambientales como en todos los programas que después derivan de esas legislaciones a nivel de subvenciones, ayudas y tal, ¿vale? El primer concepto que habréis escuchado y visto muchísimo es el de la resiliencia. La resiliencia en general, como concepto general, pues es la capacidad que tiene un sistema para adaptarse a los cambios, reducir los impactos negativos sobre todo que puedan surgir de esos cambios, hacerle frente y recuperarse manteniendo más o menos lo que era antes de esos cambios. Cuando hablamos de resiliencia climática o ambiental o de sostenibilidad, pues de lo que estamos hablando es de que un sistema pueda hacer frente a impactos ambientales negativos y recuperarse, pero manteniendo, sobre todo si estamos hablando de un ecosistema, los componentes esenciales de ese sistema original, o sea, que no se transforme totalmente en otra cosa. Eso es básicamente de lo que se habla de mantener esa resiliencia climática, es decir, que nuestros ecosistemas y nuestros entornos, dentro de que van a enfrentarse a cambios y a impactos negativos, se puedan recuperar y puedan seguir siendo saludables y dándonos los servicios que nosotros necesitamos para vivir de ellos. Otro concepto clásico es el de la sostenibilidad como tal, que al final la definición más general y más aceptada a nivel medioambiental es que cuando hablamos de sostenibilidad, de lo que estamos hablando es de satisfacer nuestras necesidades actuales, pero sin poner en peligro que las generaciones futuras también puedan satisfacer las suyas. Es decir, aquí estamos hablando de responsabilidad en cómo hacemos nuestras actividades, cómo consumimos recursos y cómo hacemos uso sobre todo de la parte del medio natural, para que las siguientes generaciones pues, puedan seguir desarrollando sus actividades económicas y desarrollando la sociedad de la misma manera que lo hemos hecho nosotros, pero siempre con esa responsabilidad y haciendo las cosas, el objetivo es hacerlo siempre un poquito mejor.
¿vale? Este concepto de sostenibilidad como tal apareció por primera vez en la Comisión de Brundtland de las Naciones Unidas en 1987 y desde entonces pues, los países han integrado este concepto y han ido trabajando en legislaciones y programas de tal manera que pues, se integre esta parte y este concepto de sostenibilidad en los desarrollos económicos de todos los países. Como concepto global, también cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente hablamos de sostenibilidad ambiental, sino también de sostenibilidad económica y sostenibilidad social, porque es imposible o bastante complicado conseguir una cosa si no va acompañada de la otra. Si necesitamos mejorar la sostenibilidad ambiental, tenemos que tener en cuenta las necesidades de la sociedad que habita ese medio ambiente y también tenemos que tener en cuenta las medidas económicas necesarias para poder conseguir esa mejora de la sostenibilidad ambiental y que la sociedad en su conjunto se pueda acoger a ellas y que nadie se quede atrás o se quede fuera. Cuando os digo de estos tres pilares, pues a nivel ambiental, evidentemente, estamos hablando de preservar y conservar nuestros ecosistemas, la biodiversidad de esos ecosistemas, es decir, la variabilidad que hay de especies, animales, vegetales, microorganismos que se mantengan, porque eso es lo que hace que esos ecosistemas funcionen y se mantengan sanos, y por supuesto también preservar los recursos naturales. En este caso, pues fundamentalmente agua, suelo y los recursos energéticos que tengamos que no sean provenientes de energías renovables, pues todo el uso que hagamos, por ejemplo, de recursos fósiles, pues dentro de que hay que empezar a hacer esa transición, pero también en caso de que no, pues usarlos de la manera más responsable posible. Cuando estamos hablando de sostenibilidad social, nos referimos a que haya una equidad, a que haya una justicia y un reparto justo de beneficios y de obligaciones, así también con los costes asociados a todo esto, que sea un proceso inclusivo y que el objetivo final pues también sea el bienestar de esas personas. Ya que al final esa sostenibilidad ambiental tampoco puede ir en detrimento de la sostenibilidad social, tienen que ir totalmente de la mano. Mejoramos el medio ambiente mejorando la calidad de vida de las personas, de todas ellas, de las que forman parte de esos entornos. Y pues a nivel de sostenibilidad económica, de lo que estamos hablando es de que sea lo que hagamos, que sea viable, que sea estable y que mantenga nuestros sistemas productivos y financieros, pero volvemos a lo mismo, sin comprometer la parte social y ambiental. Es decir, aquí las tres partes tienen que pesar lo mismo, o es un poco ese objetivo de ese marco global de sostenibilidad, que no prime más lo económico que lo ambiental o que no prime más lo ambiental que lo económico, sino que haya un balance entre esas tres partes. Otra terminología típica es cuando hablamos de conservación ambiental. Puede ser ambiental, conservación de especies, de la naturaleza, lo que es el término en sí de conservación, que básicamente lo que habla es de preservar pues, la naturaleza, el patrimonio natural, el medio ambiente, componentes concretos como pueden ser flora, fauna, distintos ecosistemas, valores paisajísticos, porque el paisaje también se valora como otro aspecto medioambiental importante, que se mantengan los hábitats y que todo esto pues, se preserve del impacto de las actividades que nosotros podamos llevar a cabo. Y siempre basándose en tres pilares básicos. La organización del espacio, es decir, cómo se utiliza ese espacio que queremos conservar, los distintos usos que se dan y que haya un balance justo, equilibrado, y que se haga pues desde esa premisa de intentar alterar lo menos posible el medio ambiente, proteger el patrimonio, en este caso natural sobre todo, de esos entornos cuando hablamos de conservación ambiental y, muy importante, seguir garantizando la base de producción. Es decir, que si estamos hablando de ecosistemas que estamos protegiendo, que nos dan servicios o son tierras cultivables y nos están dando alimentos o otro tipo de producción, que dentro de que se conserven esos espacios se siga garantizando que esa base de producción se mantiene precisamente para que no vaya en detrimento de la parte económica y social. Otros conceptos también típicos son la parte de adaptación y mitigación, sobre todo cuando hablamos de cambio climático. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de hacer frente a esos impactos negativos que nos pueden llegar el cambio climático y buscar adaptarnos, consiguiendo pues, establecer ciertas medidas que nos ayuden a evitar o minimizar ese tipo de impactos, ¿vale? Dentro de esto, generalmente pues, estamos hablando de ejemplos como puede ser cambiar infraestructuras a gran escala, construir determinadas defensas de protección frente al aumento del nivel del mar, ciertos cambios de conducta, cualquier cosa que nos ayude a adaptarnos a una nueva situación que viene de esos impactos negativos.
Y la parte de mitigación, que sigue siendo muy importante, porque es verdad que a día de hoy estamos reenfocando un poco el concepto exclusivamente a adaptarnos, pero realmente tenemos que seguir trabajando en la parte de mitigación, que ahí sí es reducir esos impactos, no adaptarnos a ellos, sino conseguir de verdad que esos efectos negativos del cambio climático se vayan reduciendo o incluso podamos eliminarlos a largo plazo. Y esto sobre todo está vinculado con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son estas famosas emisiones GEI que veis aquí escritas y se refieren a eso, a gases de efecto invernadero. Entonces, esto lo podemos hacer de dos maneras, o reducir la emisión de gases, porque lo hagamos cambiando los sistemas de producción a energías renovables que no emitan este tipo de gases de efecto invernadero, o que consigamos aumentar o mejorar los sumideros de carbono, que tengamos más masa forestal, que tengamos sistemas que recojan este tipo de gases para reducir su emisión. Y esto ya sí está más vinculado con la parte de transición energética, de establecimiento de nuevos modelos de movilidad, de renaturalizar no solamente los entornos rurales, sino también los entornos urbanos, ¿vale? Son ejemplos clásicos de acciones para mitigar los efectos del cambio climático o en general los efectos negativos sobre el medio ambiente. También empezaréis a ver cada vez más el concepto de pérdidas y daños. Cuando hablamos de pérdidas y daños vinculados al cambio climático, de lo que estamos hablando un poco es de esa idea de hacer frente a estos fenómenos extremos, como pueden ser olas de calor, sequías más prolongadas, efectos climáticos más extremos, como está ocurriendo con las danas, que cada vez son más largas, más intensas y más frecuentes. Y el objetivo de este concepto de pérdida y daño es proteger sobre todo a las personas más vulnerables de los entornos frente a estos cambios climáticos, porque generalmente también son las que más padecen este tipo de impactos. Y aquí vamos a tener tanto medidas económicas, ¿vale? O sea, que tú puedes asignar a esas pérdidas y daños un valor económico. Por ejemplo, en el caso de una dana, pues si se destruye todo un litoral, pues tú puedes cuantificar esas pérdidas y daños a nivel económico porque hay materiales e infraestructuras que reparar y eso se puede cuantificar. Pero después también es muy importante en este concepto de pérdidas y daños la parte no económica, que es bastante más difícil asignarle un valor monetario, pero por ejemplo, pues qué impacto tiene la pérdida de vidas humanas. Otro concepto que cada vez aparece más son las soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza, lo que es la definición como tal, la establece la Unión para la Conservación Internacional de la Naturaleza, UICN, que además son también los responsables de catalogar las especies a nivel de protección, son los que publican los libros rojos y los libros blancos para saber cómo están y son también los que van haciendo el monitoreo de esos ecosistemas. Y bueno, pues trabajando en estos temas se dieron cuenta de que se podía acuñar este término de soluciones basadas en la naturaleza como una herramienta de actuación frente al cambio climático, particularmente a nivel de adaptación y mitigación. ¿Qué son? Pues son acciones que protegen, gestionan de manera sostenible y restauran ecosistemas tanto naturales como modificados, pero siempre desde el punto de vista de abordar desafíos sociales de una manera efectiva y adaptativa y siempre buscando no solamente el beneficio en la naturaleza, sino también en las personas. Al hablar de desafíos sociales, están hablando básicamente de cambio climático, reducción de los riesgos frente a desastres, seguridad alimentaria y seguridad hídrica, pérdida de biodiversidad y salud humana, ¿vale? Y pues este tipo de desafíos se abordan pues desde esas soluciones que lo que buscan es proteger, gestionar de manera más sostenible y restaurar esos ecosistemas pues para seguir generando esos beneficios y esos servicios ecosistémicos, que también es una terminología que se utiliza mucho en las soluciones basadas en la naturaleza, que viene a referirse pues a esos servicios que nos dan un suelo que nos permite cultivar, un ecosistema acuático que nos permite obtener alimentos a través de la pesca, pues ese tipo de servicios ecosistémicos que se sigan manteniendo de tal manera que se asegure que el medio ambiente está en condiciones adecuadas y por eso nos puede seguir dando esos servicios y que también nos ayude a generar bienestar social y bienestar económico. De hecho, si os interesa más este tema, os podéis meter en la página de UICN. De hecho, también tienen un estándar que sirve para ver si lo que nosotros estamos implementando realmente es una solución basada en la naturaleza o no y si se alinea con los criterios
de UICN, que ya os digo, que como es la entidad que acuñó el término, pues en ese sentido, a nivel internacional, porque es una institución muy potente, pues está más que aceptado y valorado, y es verdad que es una herramienta interesante para abordar los efectos negativos del cambio climático e incluso adaptarnos a la legislación ambiental. Uno de los términos que vais a ver cada vez más y además empieza a ser obligatorio a nivel de muchas de las subvenciones, sobre todo las que vienen de Europa, es el principio de no hacer un daño significativo sobre el medio ambiente o, por sus siglas en inglés, el principio de NSH. Este principio lo acuña Europa con la idea de que toda la financiación que se aporte para desarrollar proyectos, iniciativas, desarrollos económicos y sociales vayan en la línea de no causar un daño significativo para el medio ambiente. Un poco buscando esa parte de sostenibilidad global que os comentaba antes, de que haya ese balance entre la parte ambiental, social y económica. Cuando hablan de daño o perjuicio significativo, lo hacen teniendo en cuenta 6 objetivos medioambientales principales, que además están vinculados con el reglamento de taxonomía europeo, que nos da también un poco una idea de cómo trabajar a nivel medioambiental y cómo nombrar también las cosas. Y estos 6 objetivos, pues por una parte es la mitigación del cambio climático, que aquí sobre todo tiene que ver con la parte de emisiones de gases de efecto invernadero, mirar también la parte de adaptación, ver si estamos provocando un aumento en los efectos adversos de esos impactos negativos de las condiciones climáticas actuales o incluso podemos impactar negativamente en las futuras, asegurarnos también de que estamos haciendo una utilización de los recursos hídricos y marinos sostenible, que los estamos protegiendo y que no estamos causando un detrimento del buen estado de esos recursos hídricos o del potencial ecológico de esas masas de agua. Y aquí incluye también la parte no solamente de aguas superficiales, sino también la parte de agua subterránea. El siguiente objetivo es el de economía circular, es decir, si con las actividades que nosotros podamos desarrollar eh, hay ineficiencias dentro del uso de materiales, sea de manera directa o indirecta, de recursos naturales, materias primas, etcétera. O sea que el objetivo es un poco favorecer y fomentar esa circularidad en cualquier actuación que llevemos a cabo. Por otro lado, la prevención y control de la contaminación, es decir, asegurar que aquella intervención que estemos llevando a cabo o el proyecto que nos están subvencionando no aumenta significativamente los niveles de contaminación, aumentando el perjuicio sobre el medio ambiente. Y por último, que estemos protegiendo o en caso de que estemos generando un impacto sobre la biodiversidad y los ecosistemas, que estemos implantando medidas de restauración para asegurar que estamos conservando esa biodiversidad y esos ecosistemas de los que estamos haciendo uso. ¿Vale? Esto ya iréis viendo a medida que vayan avanzando los programas europeos. Ahora muchas de las líneas lo que están pidiendo es, una vez que ya has ejecutado los proyectos, que expliques por qué no has causado un daño significativo sobre el medio ambiente, pero también cada vez más ayudas te piden de antemano que también hagas esta evaluación previa. ¿Vale? Para esto sí es verdad que hay una serie de protocolos. Al principio parece un poco complicado, pero es más fácil de seguir de lo que parece. Pero bueno, que es una cosa que debéis de conocer porque os vais a encontrar cada vez más con este tipo de terminología y además vais a tener que cumplir con ella y hacer un análisis acorde a estos objetivos que os comento y a ese reglamento europeo. Bien, cuando hablamos de legislación y normativa en general medioambiental, lo primero que tenemos que saber es que hay unos marcos, no en todo caso marcos de cumplimiento obligado, pero que sí que hay unos marcos que vienen un poco a amparar todo el desarrollo normativo y legislativo que hay posteriormente de la legislación ambiental, ¿vale? A nivel del marco internacional hay muchos más, pero lo más importante, o digamos los que más impactan y de los que más beben todo el resto de normativas y reglamentos a nivel internacional es, en primer lugar, el Acuerdo de París. Eh, este acuerdo se alcanzó en 2015 y es esto famoso que habréis escuchado y habréis leído también mucho en prensa de
reducir el nivel de emisiones a los niveles de los 90 y conseguir que la temperatura media del planeta no supere los 2 grados, bueno, en ningún caso los 2 grados, y lo suyo era que no superara el grado y medio. Este acuerdo es importante porque fue la primera vez que los países de verdad establecieron medidas concretas, dando objetivos concretos en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por eso es el gran acuerdo en ese sentido que empezó a marcar esa diferencia y que empezó a generar nuevas políticas y normativas ambientales, particularmente vinculados con los niveles de emisión de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París como tal no es un acuerdo legal obligatorio de cumplimiento, sino, pues eso, un acuerdo al que llegan los países y que se comprometen a cumplir. Pero, como os digo, no es una ley que si no la cumple, pues tiene sus sanciones, porque entonces estaríamos en otra situación a nivel de emisiones. El otro gran marco, y además es del que más se habla, es la Agenda 2030 junto con sus objetivos de desarrollo sostenible, que eso sí os voy a explicar un poquito más. Después tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que son las Cumbres Mundiales por el Clima, estas famosas COPs que se organizan cada año, donde los grandes dirigentes de los países, instituciones, entidades, se reúnen una vez al año para evaluar cómo estamos con respecto a los compromisos medioambientales que se han establecido dentro del Acuerdo de París, dentro de esta Agenda 2030, y pues establecer medidas de mejora, de acción y ver un poco cómo se avanza e incluso nuevos objetivos. De hecho, este Acuerdo de París en 2015 precisamente nace en el ámbito de la COP que se celebró en París allí ese año. Y después también está la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ni es un programa ni es un acuerdo, es una entidad, pero que establece también un marco internacional importante porque es la que va vigilando cómo cooperan los países a nivel de desarrollo de prácticas sostenibles, a nivel de desarrollo económico sostenible, van haciendo informes, van estudiando y sobre todo están siempre muy preocupados de esa parte que os hablaba de sostenibilidad económica, ambiental y social, sobre todo estando muy pendientes de aquellos países que están en vías de desarrollo o que tienen menos potencial económico para poder llevar a cabo este tipo de medidas, buscando esa cooperación internacional para pues que de alguna manera haya un balance justo en el desarrollo de estas políticas y de estas prácticas y bueno, pues compensar también un poco esas desigualdades que hay entre lo que es la parte norte global y la parte sur, que es la que sufre más impactos derivados del cambio climático, pero que sin embargo en general suele tener menos recursos económicos para poder llevar a cabo medidas que lo mitiguen o poder incluso adaptarse. Hablando un poco más de lo que es la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, pues lo que os decía, es el marco más ambicioso hasta la fecha en materia de sostenibilidad. Realmente estos objetivos vienen de los objetivos del milenio que se establecieron en el año 2000, que eran 8, no 17, y eran bastante menos ambiciosos y sobre todo la parte medioambiental no estaba tan desarrollada como sí se ha desarrollado posteriormente en la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 articula estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, dando una hoja de ruta no solamente a los gobiernos, sino también a empresas, instituciones y a la propia ciudadanía de cómo alcanzar esos objetivos a través también de un grupo de metas que tiene cada uno de los objetivos. Y aquí pues vamos desde poner fin a la pobreza, proteger el planeta, garantizar que todas las personas disfruten de sociedades que están en paz, que son justas, equitativas, que tienen esa capacidad de crecer, y todos estos objetivos están marcados pues para dentro de ya. Nos faltan 4 años para terminar con la Agenda 2030 y pues, seguramente esto se acabará desarrollando, se verá cómo ha funcionado, si se han conseguido o no se han conseguido los objetivos, que evidentemente y lamentablemente estamos lejos de alcanzar las metas que se plantearon en los 17 objetivos, y a partir de ahí pues se desarrollará un nuevo programa a futuro otros 15 años. Una de las cosas importantes de estos objetivos es que hace falta esa implicación y colaboración internacional que se haga en todas partes, que además impliquen todos los sectores económicos y también de la ciudadanía, por eso hablan de gobiernos, de instituciones y también de la gente de a pie de calle,
y que sean integrales, es decir, los objetivos están vinculados unos con otros. Es difícil alcanzar el 100% de un objetivo si el resto está muy por debajo. Al final, por ejemplo, si tú quieres eh, conseguir trabajar el ODS 15, que es el que está vinculado con los ecosistemas terrestres, pues si no tienes en cuenta la parte de industria, de producción sostenible, de uso de energía, pues es difícil que consigas todas las metas de ese objetivo si en el resto te estás quedando atrás. Aquí tenéis los 17, que estaréis hartos de verlos, en pines, en cajas, en un mogollón de seminarios y sitios a los que vamos. Lo importante es que estos ODS están distribuidos en 5 ejes. Para nosotros los más importantes van a ser este primero que os voy a enseñar y el último, a nivel de cooperativistas, porque como os decía al principio, trabajamos mucho más esos aspectos sociales y del cuidado de la comunidad y del planeta. El primer eje de los ODS es el eje de las personas, que son los 5 primeros ODS: fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad e igualdad de género. Y por primera vez en un marco internacional, en una agenda internacional, se habla de erradicar la pobreza extrema y el hambre en todas sus dimensiones, porque se entiende que sociedades que están en extrema pobreza y pasando hambre, esa es siempre la prioridad principal. Si no se trabaja eso, el resto de ODS, el hablar de industrias inclusivas, de proteger el medio ambiente, no tiene ningún sentido cuando la gente está pasando hambre. Entonces, es por eso, tanto el uno y el 2 son los primeros que se ponen, el erradicar la pobreza y el hambre, porque se entiende que sin eso la gente no puede alcanzar su máximo potencial de una manera justa, inclusiva y digna. El siguiente eje de los ODS es el de la prosperidad, que aquí lo que es ese concepto de no dejar a nadie atrás, de ser inclusivo y tener especial cuidado y atención en los colectivos más vulnerables, que les cuesta más pues poder acceder a todo este tipo de tanto de ayudas, de acciones, y que se encuentran en una situación mucho más vulnerable. Aquí están los ODS del 7 al 11, lo que tiene que ver con una energía que sea más accesible, trabajo decente y un crecimiento económico, que tengamos una industria e infraestructura más sostenibles y más apoyadas en la innovación, que se reduzcan las desigualdades y también que nuestras ciudades y las comunidades crezcan también de una manera sostenible. El siguiente eje es el de la paz, que solamente incluye lo de ese 16, porque también se entendió que para poder realizar todo este tipo de actuaciones y alcanzar estos objetivos de desarrollo, es fundamental que las naciones y las comunidades vivan en paz. Y de hecho lo estamos viendo ahora mismo, tanto con el caso de la guerra de Ucrania y la guerra en Oriente Medio, que pues evidentemente no solamente afectan directamente donde están ocurriendo, eh, pues a nivel de las personas que viven allí, muertes, destrucción de infraestructura, de ecosistemas naturales y de lo que es el territorio en general, de toda la producción económica, etcétera, sino también el impacto que tienen en otros países. Estamos viendo con la subida del coste de los alimentos, el de la energía, porque se reduce la cantidad bueno, en este caso de barriles de petróleo disponibles para industria, también hay menos gas. Entonces, todo esto tiene un impacto importante, no solamente en el sitio donde están ocurriendo esas guerras, sino también a nivel mundial, y por tanto trabajar en un mundo que esté en paz nos permite tomar otro tipo de actuaciones. De hecho, debido a la situación que estamos viviendo, Europa, por ejemplo, ya está frenando un poco las ambiciones a nivel medioambiental, permitiendo y relajando ciertos objetivos que había establecido, por ejemplo, a nivel de reducción de emisiones, para que a nivel económico no se note tanto el impacto. Entonces, al final, si no tenemos, igual que pasa con el hambre, si estás pasando hambre no te preocupa el medio ambiente, si estás en guerra tampoco. Entonces, esto también es un objetivo fundamental para poder desarrollar unas economías justas, estables, sostenibles y pues, que cuiden de las personas y del medio ambiente. El otro eje es el de las alianzas, donde está el ODS 17, porque volvemos a lo mismo. Todo el mundo tiene que participar, los sectores, las distintas entidades y los distintos países. Por eso se estableció un objetivo concreto para establecer esas alianzas y esa cooperación internacional
e incluso también entre sector público y privado para maximizar las posibilidades de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, el otro que más nos interesa a nosotros es el del eje planeta, que incluye el ODS 6, el 12, el 13, el 14 y el 15. ¿Por qué? Porque también con esto, valorando los resultados de los objetivos del milenio, las naciones fueron conscientes de que el cambio climático cada vez era más apremiante y que requería de acciones urgentes para no comprometer precisamente las necesidades futuras y garantizar esa sostenibilidad. Y por eso se establecen estos 5 objetivos de desarrollo sostenible vinculados directamente con la protección del medio ambiente y del planeta. Como os decía, esta parte de los ODS del planeta tienen que ver con que tengamos un agua limpia y que también tengamos unos buenos sistemas de saneamiento, porque los sistemas de saneamiento, sobre todo a nivel urbano y rural, donde hay comunidades, son fundamentales, entre otras cosas, para garantizar la salud de las personas que viven en esas comunidades, que produzcamos y consumamos de manera responsable. Además, es interesante que en este ODS hayan incluido producción y consumo, porque por un lado pone el foco en cómo generamos productos y servicios, pero también pone el foco en los propios consumidores de cómo nosotros consumimos, cuánto compramos y por qué compramos las cosas. El ODS 13, que directamente es el de acción por el clima, precisamente porque lo que os digo, se dieron cuenta que el cambio climático empezaba a ser un problema serio y acelerado y por tanto necesitaba su propio ODS, y después el 14 que es el de vida submarina y el 15 que es de ecosistemas terrestres. Evidentemente no podemos proteger el medio ambiente si no protegemos los propios ecosistemas. Pero también esa interrelación que os comentaba que hay entre estos objetivos de desarrollo sostenible, pues la reducción del hambre, la igualdad de género, la energía, la reducción de desigualdades o ciudades y comunidades sostenibles, están totalmente interrelacionados y son complementarios a estos ejes del planeta dentro de los ODS, porque al final, pues lo mismo, si crecemos a nivel de ciudad o comunidades de manera insostenible, si nuestra industria es muy contaminante y no aplicamos innovación, si no hay crecimiento económico o no hay trabajo decente, al final eso también va a tener un impacto en el resto de los ODS que tienen que ver más con la parte de medio ambiente. Bien, el siguiente marco que a nosotros nos aplica es el marco europeo. Ahí tenemos, por un lado, el Pacto Verde Europeo, que es el gran paraguas que tenemos en Europa, también sobre el que se articula toda la legislación que tiene que ver con el medio ambiente. De hecho, es la hoja de ruta por excelencia de la Comisión Europea, con el objetivo de que Europa sea el primer continente climáticamente neutro para 2050. Es decir, que o bien hayamos reducido o eliminado todas las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al uso de combustibles fósiles, o que hayamos sido capaces de, en lo que no podemos reducir de emisión, mitigarlo, pues aumentando nuestros reservorios de CO2, sumideros, de tal manera que eso, que al final, pues lo que se emita se esté absorbiendo por otro lado y podamos decir en 2050 que Europa es un continente neutro a nivel de emisiones en cuanto a todo el desarrollo que hace industrial y de producción económica. El siguiente paraguas son los fondos Next Generation, que es todo el programa financiero que Europa ha desarrollado vinculado a este Pacto Verde, a estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y al propio Acuerdo de París también, con el objetivo de dar recursos financieros tanto a los gobiernos de los países miembros como a empresas, asociaciones, instituciones y ciudadanía para que puedan llevar a cabo pues esa transición que necesitamos a modelos productivos más sostenibles, a modelos de consumo energético más sostenibles, etcétera. Y después hay otros planes, programas dentro de Europa que también marcan un poco esa hoja de ruta en lo que es la legislación medioambiental. Por un lado está el Plan de Acción para la Economía Circular en Europa, también tenemos el Plan de Acción Cero Contaminación Aire, Agua y Suelo para 2050, la nueva Estrategia Forestal de la Unión Europea para 2030, también la Estrategia sobre Biodiversidad, que también es para 2030, y por último, la de descarbonización a largo plazo para 2050, que está muy vinculada con lo que dice el Pacto Verde de llegar a 2050 siendo un continente neutro a nivel de emisiones. Pasando al ámbito nacional,
los grandes marcos también que tenemos a nivel general de la legislación ambiental son, por un lado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que bebe totalmente del Pacto Climático y de los fondos Next Generation. De hecho, el plan lo que viene es articular un poco cómo vamos a adaptar esa hoja de ruta europea y esa financiación que viene de los fondos de Next Generation para aplicarla en nuestro ámbito nacional. De ese plan de recuperación y transformación surgen los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los PERTE. El objetivo de estos proyectos estratégicos es que al final cada sector económico tenga su propio PERTE. A día de hoy todavía no es así. No sé ahora mismo si vamos por 5 o 6 PERTE, sé que está el de agua, el de agricultura, pero es verdad que todavía faltan sectores económicos por desarrollar, pero bueno, es un poco esa, digamos que esa es la hoja de ruta que vamos a seguir con esos proyectos estratégicos y aparte pues los PERTE después también sirven para todos los desarrollos de subvenciones o otro tipo de programas, pues adaptarlos a lo que vienen recogidos en esos documentos. Después también tenemos nuestra estrategia española de economía circular, tenemos nuestra propia estrategia también de infraestructuras verdes para la conectividad y la restauración ecológica, todo lo que tiene que ver con las reforestaciones, los corredores verdes, esta, y bueno, toda la reconexión también de zonas verdes entre el ámbito urbano y el ámbito rural para favorecer pues, que haya una conectividad y que los ecosistemas se mantengan sanos y también para las propias especies. Eso también tiene un impacto importante en la comunidad de polinizadores, básicos para que se pueda sostener la salud de los ecosistemas, porque sin polinizadores no hay manera de que se mantenga esa cohesión vegetal. Después también tenemos la Ley de Cambio Climático y de Transición de la Energía, una ley pionera y muy importante en España, que haya exclusivamente una ley para cambio climático. Y después también la Ley de Economía Sostenible y la de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que esta también es relativamente reciente y que afecta particularmente a aquellos que os dediquéis al sector más de la restauración, la hostelería, eh, el turismo, que como bien sabéis, pues eh, ya está en vigor y además pues lo que va buscando es eso, es reducir al máximo esos desperdicios alimentarios, estableciendo unas medidas claras y concretas y un orden además de cómo llevarlas a cabo para pues conseguir o que haya el objetivo finalmente es que haya desperdicio cero. De tal manera pues que, por ejemplo, en hoteles o restaurantes el cliente se lleve la comida o si no esa comida se puede donar o esa comida puede llegar a acuerdos con entidades de compostaje o entidades que fabriquen piensos para animales y puedan utilizar ese tipo de desperdicios. Hay una serie de protocolos, ya os digo, que también priorizan cómo debemos de llevar a cabo esas actuaciones y es una ley que va a ser muy importante, sobre todo eso, en el sector de la hostelería y la restauración, porque les supone pues llevar cambios en sus prácticas habituales y tener un mayor control de lo que compran y lo que desperdician a nivel de alimentos. Ya si bajamos al ámbito local, que aquí estamos hablando tanto de ámbito autonómico como municipal, pues ya lo que nos vamos a encontrar son con declaraciones de emergencia climática, con planes de sostenibilidad, con la definición de zonas de baja emisión, con los planes que tienen que ver con los corredores verdes dentro de los municipios y de las autonomías, o incluso convenios a los que llegan de colaboración entre las administraciones para fomentar y mejorar nuestra manera de operar a nivel medioambiental. Bien, a nivel legislativo es muy importante que entendamos cómo funciona y cómo se estructuran las normas y por qué y en qué se basa, ¿vale? A nivel de normativa hay unos principios fundamentales que regulan toda esta normativa. Por un lado, la jerarquía, es decir, hay una cierta jerarquía a la hora de respetar las normas y una norma de rango inferior, por ejemplo, una ordenanza municipal que publique el Ayuntamiento de Benalmádena, no puede contradecir nunca una norma de rango superior. Es decir, una norma que venga desde el ámbito autonómico, por ejemplo, desde el ámbito nacional o incluso europeo. O sea, de hecho, si la norma inferior contradice lo que diga una de ámbito superior, siempre va a aplicar lo que diga la norma superior. En ese caso se invalida la norma de rango inferior. ¿Vale? El siguiente principio importante es el de la transposición, que esto lo que viene a decir es que todo lo que se haga a nivel europeo
se tiene que ir incorporando en las legislaciones nacionales de los países miembros y de ahí al ámbito económico y municipal en función de la estructura interna que tenga cada país, pero en el caso de España pues es así. Desde del Estado español pasa al ámbito autonómico y después pasa al ámbito municipal. Y es la única manera de que sean plenamente aplicables haciendo esa transposición y adaptación de esas normas a las necesidades y entornos locales. ¿Vale? Por eso muchas veces las directivas europeas son mucho más generales y vagas y la concreción de qué es lo que hay que hacer en realidad pues va a ir llegando a medida que bajemos en esa jerarquía de la norma. Y el último principio fundamental es esa aplicación multinivel. Es decir, si no lo aplicamos bien a nivel nacional, regional y local, esas políticas europeas, al final no se va a poder llevar a cabo esas medidas y al final pues esa legislación no se está cumpliendo y no sirve para lo que se había ideado. ¿Vale? Cuando hablamos de jerarquía normativa ambiental en España, pues estamos hablando de todo este sistema y estamos hablando de este sistema también multinivel porque se establece de la misma manera. O sea, esto es una cosa que es de aplicación europea. Entonces, en el caso de España, la norma principal, una vez que bajamos de Europa, es la Constitución española. ¿Vale? Esa es nuestra norma básica. Entonces, por un lado, vamos a tener que respetar primero ese derecho de la Unión Europea, después nuestra normativa nacional priorizada por la Constitución, la normativa autonómica y finalmente la normativa local. Ese siempre es el orden jerárquico que se tiene que respetar y es una norma básica del derecho en general, no solamente medioambiental, sino del derecho en general. Si entramos en la parte de la Unión Europea lo que hace es eh, publica tratados, reglamentos, directivas, etcétera, que son los que nosotros después vamos a tener que respetar o aplicar. En el caso de los reglamentos, la aplicación es directa. Aquí no hace falta que los Estados miembros ni las comunidades autónomas hagan ningún tipo de transposición de esa ley, sino que son de aplicación directa. Cuando hay un reglamento europeo, nos vamos directamente al reglamento y vemos qué es lo que tenemos que cumplir. Y después están las directivas europeas, que esas sí son las que después se tienen que transponer al derecho nacional y de ahí al resto de ámbitos de aplicación. Por eso esas directivas, cuando lleguéis a ellas, pues veréis que dan un tiempo a los Estados miembros para aplicarlas y transponerlas a su propio derecho nacional y después, una vez que se publican esas leyes en el ámbito nacional, pues también dan un tiempo de transposición y aplicación a las comunidades autónomas en caso de que tengan competencia en esas materias. ¿Vale? ¿Por qué son importantes y tenemos que tener en cuenta y conocer el derecho de la Unión, el marco de derecho de la Unión Europea? Pues porque establece ese marco común de protección y los objetivos mínimos que vamos a tener que cumplir como Estado miembro de la Unión Europea, ¿vale? Aquí ejemplos que nos aplican y que son interesantes, pues toda la normativa que tiene que ver con la gestión de residuos, que viene de la Directiva 2008, o, por ejemplo, aquellos que elaboréis productos sostenibles, la parte del ecoetiquetado, que eso, por ejemplo, si es un reglamento, como os digo, de aplicación directa, y si se quiere ecoetiquetar un producto que estemos produciendo, solamente nos tenemos que ir al reglamento europeo y cumplir con los criterios que se establecen en él. A nivel nacional tenemos, como os he dicho, por un lado la Constitución española, que es la norma suprema, y que además en el artículo 45 reconoce que todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y tenemos el deber de conservarlo. ¿Vale? O sea que ya está amparado en la propia Constitución española. Después tenemos unas leyes básicas que surgen del Estado, que son la base, digamos, de esa protección medioambiental traspuesta de las directivas europeas, como la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental o la de Calidad Ambiental. Y por último están los reglamentos, que lo que hacen es desarrollar las leyes estatales, como por ejemplo el reglamento de zonas de bajas emisiones. A nivel autonómico, esto ya también depende de cada una de las comunidades autónomas, pero lo primero que tenemos que ver es el Estatuto de Autonomía de cada una de las comunidades, en este caso el andaluz, para ver qué competencias tiene Andalucía a nivel medioambiental. A partir de ahí, la comunidad autónoma también dicta sus propias normas ambientales, que lo que suelen ser es más estrictas que la nacional o desarrollan la política nacional, ¿no? Un poco lo que decía, Europa más general y a partir de ahí pues va siendo cada vez más concreto. Ejemplos interesantes para nosotros
En la parte andaluza, pues la ley de economía circular o el reglamento de residuos de Andalucía o de vertidos de aguas litorales, que es particularmente importante para aquellas cooperativas que trabajen en pesca, sí, sobre todo en pesca, transformación de productos pesqueros y tal, es un reglamento particularmente importante. Y la que acaba de estar recién salida del horno, porque se publicó el 12 de marzo de este año, que es la Ley de Gestión Ambiental de Andalucía, que viene a sustituir y actualizar a la antigua JICA. Básicamente se agilizan ciertos protocolos, se han cambiado las terminologías de las autorizaciones, tienes la posibilidad de hacer una verificación previa antes de presentar la documentación de manera definitiva. Pero bueno, viene un poco a facilitar esa implementación de la gestión ambiental en las empresas andaluzas. ¿Qué competencias tiene Andalucía a nivel medioambiental? Pues tiene competencias en biodiversidad y medio ambiente, en los espacios naturales protegidos que están dentro de la comunidad, en gestión forestal, en prevención y calidad ambiental, en economía circular y generación de residuos, en cambio climático y en ordenación del litoral. Ahí sí pueden entrar a desarrollar más las leyes estatales o incluso, como os digo, ser hasta más exigentes que la propia legislación estatal. Y ya pues a nivel de ayuntamiento lo que tenemos son las ordenanzas, los bandos municipales, que ya son normas específicas que regulan ciertos aspectos medioambientales que son competencias de los ayuntamientos, como es, por ejemplo, la gestión de los residuos municipales, el nivel de ruido, el establecimiento de las zonas de baja emisión. Ellos son también los responsables del abastecimiento de agua potable a los municipios, de la calidad del aire, especialmente en sus ámbitos más urbanos, de dar licencias a determinadas actividades, obras, etcétera, ¿vale? Pero teniendo en cuenta este límite de que siempre tienen que respetar la legislación autonómica y estatal que ya damos por hecho que respeta la europea. Bien, esta parte la voy a pasar un poquito más rápido porque quizás sea la más tediosa, pero para que tengáis un poco una idea de este marco legislativo ambiental, que es todo este conjunto de normas, leyes, ordenanzas, etcétera, que hemos visto, pues un poco cómo se estructura, ¿vale? Entonces, en España está el artículo 1.1 del Código Civil, que nos viene un poco a decir cuáles son esas fuentes del ordenamiento jurídico para garantizar esa seguridad jurídica, que es por un lado la ley, que es la norma que está bajo potestad del Estado, la costumbre, que es lo que hacemos de manera normal y se viene haciendo así durante tiempo sin necesidad de pactos, como puede ser, por ejemplo, los turnos o horas de riego en las comunidades de regantes, y los principios generales del derecho que también están recogidos en la Constitución, como os digo, para garantizar esa seguridad jurídica. Los principios generales, pues por un lado el principio de legalidad, es decir, todas las administraciones públicas están sometidas a la ley y al derecho, por tanto todo lo que emane de ellas tiene que estar acorde a esa ley y no puede vulnerar la voluntad, o sea, no puede vulnerar ni el derecho, ni tampoco se puede legislar acorde a la voluntad de los individuos, sino a lo que establecen las leyes. Esa jerarquía normativa que os comentaba, que siempre se respete esa jerarquía para asegurar esa seguridad jurídica y que si yo me estoy leyendo una ordenanza municipal no va a contravenir lo que venga en el derecho autonómico, ni en el estatal ni en el europeo. La publicidad de esas normas, es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a acceder a esas normativas porque debemos cumplirlas y por lo tanto tienen que estar disponibles. Por eso lo que viene del ámbito nacional se publica en los boletines oficiales del Estado. Las comunidades autónomas lo hacen en el caso de Andalucía, pues en el BOJA, que es el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y además en el caso de leyes autonómicas también tienen que estar publicadas posteriormente en el BOE, y los municipios que tienen sus boletines municipales donde también pues van publicando todo este tipo de reglamentos, modificaciones, etcétera, que son de libre y fácil acceso, ya no tanto de comprensión, aunque se supone que también deben estar redactadas para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda entenderlo. Pero bueno, que tienen esa obligación y es nuestra obligación también pues estar un poco pendientes de lo que se va publicando, sobre todo en cuanto a las normas que nos aplican más. El principio de seguridad jurídica, que está basado en la idea de que nada que no esté prohibido por ley puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer algo que la ley no ordene, ¿vale? Un poco pues
es un principio básico de seguridad jurídica, igual que el siguiente, el de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, es decir, si sale una nueva norma que prohíbe una actividad o que establece límites más restrictivos, por ejemplo a nivel de emisiones, si yo estaba en otros límites 2 años antes, a mí no me pueden sancionar por eso. A mí me pueden sancionar desde el punto en el que se publica y se empieza y la norma o la ley o el decreto entra en vigor, pero nunca de manera retroactiva, ¿vale? Es una manera de proteger y garantizar pues, que no haya una desigualdad y, y nuevamente pues, para garantizar esa seguridad jurídica. Y finalmente, pues esa responsabilidad y que no pueda haber arbitrariedad en los poderes públicos. Es decir, las decisiones que se toman desde el punto de vista legal no pueden ser arbitrarias, tienen que estar fundamentadas y basadas en la ley y además basadas en todos estos principios y en la igualdad de trato para que no haya una discriminación y una aplicación injusta de la ley. Bien, importante que tenemos que saber a nivel legislativo. Hay cosas de las leyes que son de obligado cumplimiento y cosas que no. Es verdad que la preocupación social y también de nuestro gobierno ha ido aumentando, viendo un poco no solamente el incremento de los impactos del cambio climático, sino también pues, la degradación de nuestros ecosistemas, eh, que cada vez tenemos menos recursos pesqueros, que las tierras se están degradando y hay menos capacidad de producción agrícola, que hay problemas de salud vinculados también a todo esto, con las olas de calor, el aumento de la contaminación, pues también hay más riesgo a nivel de pues, los golpes de calor que le puede dar a la gente, problemas respiratorios, problemas cardíacos. Entonces, pues sí se ha ido endureciendo la legislación medioambiental y ampliándola y también pues eso, aumentando las penas, exigiendo medidas adicionales, ya determinados proyectos directamente tienen que ir vinculados con medidas de protección, análisis de riesgo, etcétera. Entonces, en ese sentido, si hay una ley de obligado cumplimiento, que además, como os digo, ha ido ampliándose y endureciéndose, pero después también hay todo un marco legislativo que va más enfocado a mejorar el prestigio y la imagen de las empresas de cara a que quieran proteger de manera voluntaria y adicional el medio ambiente y que en ese caso pues no son de obligatorio cumplimiento, ¿vale? ¿Qué sí es de obligatorio cumplimiento? Pues todas estas leyes, normas que os he comentado, que vienen de la Unión Europea desde el 85 y que hablan pues de todo lo que tenga que ver con proteger la salud, la seguridad y conservar y preservar el medio ambiente. Después también una serie de impuestos que también son de obligatorio cumplimiento, que están vinculados a esa premisa de quien contamina paga, que eso está recogido también en una de las directivas europeas de 2004 sobre esa parte de responsabilidad medioambiental con respecto a lo que tiene que ver con la prevención y la reparación de los daños ambientales. El pagar estos impuestos también es de cumplimiento obligatorio. A nivel de subvenciones también, si nosotros pedimos una subvención que va vinculada con la protección y la mejora del medio ambiente, en la que decimos que no vamos a causar un daño significativo, etcétera, tenemos la obligación de cumplir con eso que estamos diciendo. De hecho, el no cumplimiento con esas obligaciones legislativas lo que puede llevar es a que no solamente tengamos que devolver el dinero que nos han dado, sino en algunos casos incluso puede ir acompañado de sanciones económicas. Y después todo lo que tenga que ver con la legislación en materia de contratos públicos. No solamente en lo que es la ley de contratación, sino también si en un contrato público se establece que debemos de cumplir una serie de criterios medioambientales, son de obligado cumplimiento. Si firmamos y decimos que los cumplimos, debemos de poder demostrar que es así. Si no, lo mismo, la administración pública que nos haya contratado puede retirarnos el contrato e incluso también imponernos sanciones económicas y administrativas por ese incumplimiento. Normas que no son de cumplimiento obligatorio, pues por ejemplo los sistemas de gestión. Que nosotros no establezcamos un sistema de gestión en nuestra empresa para adaptarlo al sistema de producción, el uso de materias primas y tal, pues es una norma de cumplimiento voluntario. Igual que eso se me ha olvidado comentarlo antes, lo mismo pasa con la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 no es una ley de obligado cumplimiento. Es un marco que se establece y una hoja de ruta a la que los países se comprometen que van a cumplir, pero que si no cumplen no hay ningún tipo de contraprestación, ni sanción, ni nada, ¿vale?
Pues lo mismo pasa con los sistemas de gestión o, por ejemplo, con medidas de ecodiseño. Hay una norma que es la 14.006 que nos ayuda a definir qué es el ecodiseño, cómo llevarlo a cabo, qué criterios debe de cumplir, pero nuevamente es una legislación de cumplimiento voluntario. Aquellas entidades que quieran acogerse a ella, estupendo, pero no hay una obligación, al menos de momento, de cumplir con ella. La aplicación de buenas prácticas ambientales. También hay una serie de marcos que nos ayudan a ver cómo podemos hacer estos cambios de hábitos y de comportamientos, pero que tampoco son un requisito de obligado cumplimiento y sobre todo no lo son para todos los tipos de entidades o de tamaños de empresas. Otro ejemplo es el etiquetado ecológico. Mismo, si yo quiero eh, elaborar y producir un producto que yo digo que es ecológico, eh, es más sostenible, más verde, etcétera, están las normas europeas que a mí me explican qué criterios tengo que cumplir, pero los cumplo yo porque quiero. No me imponen ese cumplimiento si no quiero el etiquetado, ¿vale? Entonces, pues eso también son normas que sabemos que están ahí, que una vez que nos acogemos a ellas ya sí tenemos la obligación de cumplirlas, pero que solo las cumplimos si nosotros queremos pues tener, digamos, una gestión más eficiente y dar un paso más allá de lo que la legislación sí que nos obliga, queramos o no. Bien, hasta aquí la parte legislativa. ¿Alguna duda importante? Entiendo que no. Bien, si no yo lo que os he dicho, me podéis interrumpir cuando queráis. Bien, ahora está todo este marco legislativo, que ya os digo, yo os he hecho una introducción de lo más importante. Esto, cada ley daría para una sesión de hora y media de formación. Pero bueno, una vez que conocemos todo esto, ¿cómo nosotros desde nuestras cooperativas hacemos esta implementación de estas normativas de sostenibilidad? ¿Vale? Bien. Lo primero, planificar. Como en cualquier proyecto o cualquier iniciativa, lo primero es una buena planificación. Para eso, tenemos que empezar con una investigación previa, es decir, qué leyes, normas, reglamentos, etcétera, o sea, qué marco legislativo me aplica a mí. ¿Tengo la obligación de cumplir legalmente con algo? ¿Mi actividad genera contaminación y yo esa contaminación la tengo que medir? ¿Cómo la tengo que medir? Etcétera. Esa investigación previa es fundamental para que todo el trabajo que venga después se agilice y sea más fácil. Conociendo bien qué nos aplica y qué no, siempre nos es más fácil trabajar posteriormente. A partir de ahí, una vez que yo tengo claro qué legislación tengo que cumplir o quiero cumplir, porque digo, no, mira, yo lo que quiero es un ecoetiquetado y quiero implementar un sistema de gestión acorde a la ISO 14001 y a la 9001 de calidad y medio ambiente. ¿Qué tengo que hacer? Bien, debemos definir nuestros objetivos. ¿Qué queremos conseguir nosotros con esta implementación de la normativa medioambiental y qué resultados esperamos obtener? Es una cosa que también tenemos que tener muy claro. Unos objetivos bien definidos y unos resultados bien planteados también nos van a facilitar mucho todo el proceso intermedio de ejecución y seguramente seremos mucho más exitosos también en nuestros resultados. Después tenemos que definir la fase de implementación, es decir, una vez que tenemos claros los objetivos y los resultados, vamos a tener que seguir una serie de pasos y ahí es importante que tengamos en cuenta cuáles son los tiempos que necesitamos, sea que nos los dé la ley o que nosotros sepamos que necesitamos para llevarlos a cabo, qué recursos necesitamos para llevar eso a cabo y si disponemos o no de ellos, y si nos va a hacer falta algún tipo de financiación para poder llevar a cabo determinadas medidas. Y finalmente también definir cómo vamos a recoger los resultados que vayamos obteniendo, cómo vamos a desarrollar conclusiones a partir de esos resultados y cómo esas conclusiones nos van a servir también para identificar las zonas de mejora y cómo vamos a implementar posteriormente esas mejoras, que ya volveríamos nuevamente otra vez a qué mejoras quiero implementar, cuáles son los objetivos que tengo con esas mejoras, cuáles son los resultados. O sea, esto al final, esta planificación puede ser muy cíclica en el tema de la implementación de las normas ambientales, igual que en general lo que es el seguimiento medioambiental de nuestra cooperativa, nuestras actuaciones o proyectos que llevemos a cabo. Lo siguiente que tenemos que hacer es analizar el contexto, es decir, cuáles son las condiciones ambientales del entorno en el que yo estoy,
hay masas de agua, hay ecosistemas naturales, cómo están esos ecosistemas, son naturales, son artificiales, están ya modificados, etcétera. Tenemos que ver cómo usamos los recursos que nosotros necesitamos y cómo los estamos protegiendo o los queremos proteger. También tenemos que analizar esa parte de la circularidad económica de nuestra actividad. Puedo obtener materias primas que provengan de economía circular, puedo introducir mis residuos en un sistema de economía circular, etcétera. Ver también si generamos o no contaminación, qué tipo de contaminación generamos, volumen, etcétera, y cómo la vamos a prevenir o controlar. Ver también si tenemos que proteger o restaurar parte de biodiversidad y de ecosistema en función de dónde y cómo ejecutemos nuestra actividad, y tener en cuenta los aspectos también sociales, es decir, las personas que habitan esos entornos donde nosotros estamos trabajando y que si vamos a causarles un efecto negativo o no, pues primero conocerlo, analizarlo y ver cómo lo vamos a reducir o a prevenir. Lo siguiente también que debemos analizar es eh, el punto de vista temporal, es decir, hacer una valoración de nuestra propia cooperativa a nivel interno y externo con las normas que queremos o tenemos que implementar, y ver qué pasaría si no tomamos ninguna medida a corto, medio o largo plazo, si tomamos algunas de esas medidas o si las tomamos todas, para que esto también nos sirva a la hora de tomar decisiones y priorizar lo que sí tenemos que hacer urgentemente y lo que podemos pues ejecutar pues un poco más adelante con más recursos o más tiempo. Después tenemos que entrar en hacer un análisis detallado también de nuestras actividades, es decir, ¿estamos generando impactos negativos a corto, medio o largo plazo? ¿Qué tipo de contaminación estamos generando? ¿A qué nivel, qué volumen estamos generando? ¿Generamos gases de efecto invernadero? ¿Podemos reducirlos? ¿Podemos mitigarlos? ¿Los podemos compensar de alguna manera? Lo mismo con el nivel de residuos, lo mismo también en cada una de las actividades con el uso de recursos, desde materias primas, recursos humanos, recursos materiales. ¿Cuál es nuestra huella hídrica y nuestra huella de carbono en la ejecución de todo este tipo de actividades? Y también empezar a plantearnos qué medidas de reducción o mitigación tendríamos que llevar a cabo para cumplir con esas leyes medioambientales. Lo siguiente es analizar los recursos que necesitamos, tanto a nivel humano, si disponemos o no disponemos de ellos, si vamos a tener que contratar a una consultora externa, si vamos a tener que formar, eso también es muy importante, a nuestro personal en normativa medioambiental que se vaya a aplicar dentro de nuestra cooperativa para que la conozcan y así también sea más fácil que la cumplan. Tenemos también que analizar nuestros recursos materiales que necesitamos a nivel material para hacer esta implementación de la norma, ver qué infraestructuras y qué equipos tenemos y si también ahí podemos llevar a cabo alguna actuación, ver qué recursos financieros tenemos o necesitamos, bueno, primero cuáles necesitamos y de ahí cuáles tenemos y dónde conseguir recursos financieros adicionales para hacer esta implementación de la normativa medioambiental y adaptarnos a ella, y también los recursos no financieros que nos puedan hacer falta, pues de materiales, en este caso también pueden ser recursos humanos, colaboraciones externas, convenios, etcétera. Sería también bastante interesante y es muy complementario hacer un análisis de riesgos. Riesgos desde el punto de vista de aplicar o no la norma medioambiental, ¿vale? Para eso, primero ver el alcance que va a tener ese análisis de riesgo, ¿vale? O sea, si va a ser una parte de nuestra actividad, la actividad completa, un proyecto en concreto, etcétera. Identificar cuáles son los activos o partes de nuestra actividad que son más susceptibles a riesgo en caso de no implementar esa normativa, ver cuáles son las principales amenazas, vulnerabilidades también, y qué fortalezas tenemos, que son muy importantes también a la hora de afrontar e implementar estas normativas, evaluarlo todo y después, por supuesto, pues ver un poco cómo vamos a trabajar esos riesgos, cómo los vamos a monitorizar y cómo los vamos a reducir. Una medida muy fácil y muy y así sencilla y directa para evaluar estos riesgos es: tenemos en cuenta un riesgo en concreto, por ejemplo, pues que haya episodios extremos de sequía que me afecten a mi producción agrícola, ¿vale? Dentro de eso yo veo cuál es la probabilidad de que eso ocurra, si la probabilidad es baja, media o alta, y el impacto que generaría en mi actividad, si es bajo, medio o alto. Y en función de ese cruce, pues me da esta tabla
y puedo decir, vale, pues evidentemente, eh, si estoy si la probabilidad de que ocurra el riesgo es muy alta y el impacto es muy alto, pues es el primer riesgo que tengo que tener en cuenta, evaluar y ver cómo lo reduzco. Es también otra manera y otra herramienta para facilitarnos la toma de decisiones. Y con todo esto, pues ya diseñamos nuestra propia hoja de ruta, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver es qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y lo más importante, quién, cómo y cuándo lo supervisa, ¿vale? Eso es una parte básica de la hoja de ruta, que no solamente tengamos muy claro cómo se va, o sea, cómo vamos a hacer el trabajo, sino también quién va supervisando ese trabajo, ¿vale? Bien. Aquí, por ejemplo, podemos hacer uso de indicadores que nos pueden servir para ver cómo estamos aplicando la norma y si estamos consiguiendo los objetivos que queríamos alcanzar. Eh, Esto también lo voy a pasar un poco rápido. Un indicador en este sentido es cualquier cosa que nos permita señalar una situación de partida o una condición específica y ver cómo va variando a lo largo del tiempo. Aquí podemos diseñar nuestros propios indicadores o hacer uso de otros existentes, como puede ser la huella de carbono, haciendo uso de calculadoras que existen para calcular esa huella de carbono. Si decidimos hacerlo nosotros mismos, es muy importante que tengamos en cuenta pues, que esté basado en un buen conocimiento de lo que queremos medir, que sea específico y representativo, es decir, que no nos dé un dato que dé a que yo lo entiendo de una manera y si lo lee un compañero lo entienda de otra, que evidentemente sea sensible a los cambios, que se base en datos fiables y de calidad, que sea fácil de manejar y nos dé información relevante, que sea predictivo, porque si no nos permite predecir esos futuros cambios tampoco nos sirve, que sea medible y comparable y sobre todo que no nos lleve, o sea, que lo que nos aporta tenga sentido, que no nos lleve un coste desmedido ese indicador medirlo para el beneficio que nos va a dar la medición en sí, ¿vale? Y finalmente, pues, hacer ese seguimiento e implementar las mejoras. Un poco, pues, todo lo que hemos hecho, quién lo hace, quién lo mide, cómo lo vamos verificando y a partir de ahí, pues, ir adaptándonos. Y esto al final, lo mismo, como os decía, vuelve a ser algo cíclico que vamos a ir tener que revisar de manera constante porque también las legislaciones irán cambiando, se irán modificando los parámetros y por tanto esto al final es un sistema vivo que va cambiando siempre. Voy a pasar muy rápidamente porque ya nos vamos acercando al final y no quiero tener aquí mucho más tiempo del necesario. La parte de buenas prácticas a nivel medioambiental que podemos implementar para adaptarnos a esta legislación ambiental, tanto bueno, desde el nivel europeo hasta nuestro nivel más local. Muchas veces, aquí vamos a centrar sobre todo en buenas prácticas, en consumo de agua, energía y generación de residuos sobre todo. ¿Por qué? Pues bueno, porque, perdonadme, si estamos generando buenas prácticas en el consumo de agua, pues favorecemos que haya más disponibilidad, hacemos frente a desafíos como un crecimiento de población que demanda más agua, que haya más agua disponible para la agricultura, lo que también nos ayuda a asegurar la producción alimentaria y a nivel de energía pues lo mismo, porque nos sirve pues para reducir nuestra dependencia del sector energético, para disminuir los impactos vinculados a ese consumo energético, reducir nuestra huella de carbono, etcétera. Entonces, a nivel de oficina y otros espacios de trabajo, pues lo primero es reducir el consumo de agua, todo lo que necesitemos, no usar agua cuando no haga falta, cerrar los grifos cuando no se estén usando, tener equipos y en el caso de que tengamos electrodomésticos en nuestras instalaciones que hagan un uso mínimo o ninguno de agua. Después, por supuesto, tenemos también la parte de reutilizar. Por un lado, por ejemplo, podemos llevar a cabo medidas como la recogida de agua de lluvia, instalando pues esos sistemas que nos permiten recoger el agua de lluvia, incluso en algunos casos tratarla levemente cuando es necesario y si no, pues hacer uso directo de ella para riego de plantas o limpieza, por ejemplo, de esos espacios de trabajo o incluso instalar sistemas de recirculación de agua y que, por ejemplo, pues el agua que se desperdicia si por ejemplo tuviéramos duchas en nuestra oficina, pues que pueda conectarse con el agua que va a los inodoros, que se utilice para las cisternas, etcétera.
Y otra medida, por supuesto, fundamental es revisar tuberías y grifos para evitar fugas y goteos, que suelen ser una fuente importante de pérdida de agua. Por ejemplo, un grifo que está goteando un día entero, pues son cerca de 5 litros de agua que se están perdiendo. Entonces, eso multiplicarlo por el número de grifos de tuberías que tengamos y pues es un consumo importante que además, pues, al no llevarla a cabo, no solamente estamos haciendo un consumo más responsable, sino disminuyendo también nuestros costes de producción. A nivel de industria y de ganadería, pues tenemos desde técnicas de riegos eficientes, como el riego por goteo o el riego por aspersión, que sabemos que es una manera mucho más eficiente de regar, porque al final se usa el agua que se necesita, reducimos el agua que se pierde por evaporación o escorrentía, y entonces pues es una manera mucho más eficiente de usar el agua y sobre todo asegurarnos que vamos a tener agua en épocas de sequías. Tratar también y reutilizar el agua en las industrias. Podemos establecer sistemas que recirculen el agua, por ejemplo, de condensación de determinados procesos productivos para que ese agua después se utilice en otras partes del proceso eh, productivo. Aquí también es interesante el agua regenerada, ¿vale? Sobre todo para uso agrícola y, por supuesto, el cálculo también de nuestra huella hídrica. Si sabemos lo que estamos gastando, nos es mucho más fácil ver dónde están los puntos críticos de consumo, dónde podemos mejorarlo y por ahí reducir nuestro consumo de agua y alinearnos con lo que nos diga la legislación medioambiental. Sobre todo si tenemos unas cuotas de agua que no podamos superar mensualmente de uso. Aquí tenéis un esquemita de cómo podría ser todo un sistema integrado de agua, donde se van recogiendo distintas partes y se va reutilizando, y es una manera pues de optimizar nuestro consumo. A nivel energético, pues lo mismo, tanto equipos que consuman menos energía, que reduzcan la huella de carbono y sean más eficientes, todo lo que tiene que ver con cambio de luminaria, donde podemos consumir hasta un 80% menos de, de energía y además tienen una vida útil más larga, cosa también muy importante. Si alargamos la vida útil de algo que estamos comprando, compramos menos y por tanto también generamos menos residuos, y también estamos generando a nivel de producción, como no hay que fabricar tanto, pues también estamos de manera indirecta reduciendo la contaminación a nivel de producción. Eh, Reforzar el aislamiento térmico bueno, el aislamiento en general de los edificios mejores aislados, con mejores materiales, sea paredes, techos, dobles ventanas, pues nos hacen más eficientes de manera energética. Primero porque reduce la necesidad de aires acondicionados y calefacción, y porque cuando se ponen también son más eficientes, porque al no haber pérdidas de calor o frío, pues también se hace un uso más responsable. Por supuesto, termostatos inteligentes que mantengan una cierta temperatura, que hagan que se apaguen eh, los aires acondicionados, las calefacciones cuando la gente no esté. Lo mismo también a nivel de luces, que también es otra medida de establecer sensores que solamente se enciendan las luces cuando haya alguien presente en una sala. Y por supuesto, ir haciendo esa transición de uso de energías fósiles en la medida en la que podamos, hacer uso de energía renovable, sea a través de compañía eléctrica o porque tengamos la capacidad de instalar nuestros propios sistemas de generación de energía que vengan de renovables, sea con placas solares, con biocalderas, etc. A nivel de residuos, pues como siempre también el objetivo es reducir, posteriormente reutilizar, después favorecer el reciclado. Y por ejemplo, si estamos hablando a nivel de papel, pues favorecer la digitalización. Si imprimimos, intentar que siempre sea doble cara, tener papeleras de reciclaje en nuestras instalaciones y en nuestras oficinas, hacer uso de papel de segunda mano, o sea, lo típico de yo impreso algo, eso después acaba en la basura, pues no, la parte de atrás que muchas veces no imprimimos, pues la utilizo para notas. Son prácticas tontas que son fáciles y que tampoco requieren de inversiones grandes, pero que pueden tener un impacto importante si empezamos a medir nuestra generación de residuos, y nos obligan además a reducirla a nivel legal. Otra medida, por supuesto, también es ir reduciendo cada vez más el material de embalaje, o optar por embalajes que también sean reciclados y reciclables. A nivel de plástico, lo mismo. El objetivo, lo primero, es reducir los plásticos de un solo uso, sea porque lo cambiemos por otro tipo de materiales como el vidrio, el metal, botellas que sean reutilizables, y fundamental que hagamos una separación adecuada.
si no se separan de manera adecuada, también siempre es más difícil cumplir, sobre todo con las normativas locales en materia de reciclaje. Y a nivel empresa, pues un mal reciclado de nuestros residuos pues, puede conllevar también sanciones importantes, sobre todo si producimos residuos peligrosos. Ahí sí es muy importante que conozcamos dónde y cómo tenemos que deshacernos de ese tipo de residuos, no solamente por el daño medioambiental y social que podemos causar dejando esos residuos mal gestionados, sino también por lo que os digo, por las propias sanciones económicas que pueden venir derivadas. Con los residuos orgánicos, 3/4 de lo mismo, reducirlos en la medida de lo posible y hacer uso de ellos. Y ahí, pues, desde el compostaje hasta incluso si tenemos las posibilidades financieras desde nuestra cooperativa, tener nuestra propia planta sistema, no hace falta que sea una planta, un pequeño compostador que nos permita compostar esos residuos orgánicos y, pues, o venderlo como fertilizante, o si, por ejemplo, nosotros tenemos huertos o cultivos, pues utilizarlos en ellos. De esa manera, pues también estamos favoreciendo la economía circular de esos residuos y de materias primas. Y también, pues en el caso del vidrio, sobre todo en el caso de que no sea necesario usarlo, reducirlo y sobre todo reciclarlo, porque el vidrio de todos los materiales que usamos y residuos que generamos es el que más fácilmente se puede reciclar y que haciéndolo bien además no pierde calidad y se puede reciclar de manera infinita. Entonces hay que fomentar muy mucho el reciclaje de cualquier uso de vidrios que hagamos. Y en otro tipo de residuos pues lo mismo. El objetivo aquí siempre un poco es que dentro de nuestras actividades busquemos en la medida de lo posible reducir, reciclar, reutilizar, reparar, para que a nivel de gestión de residuos, mientras menos volumen generemos, por un lado estaremos más alineados con la legislación ambiental y además nos supondrá una reducción importante en los costes de gestión de esos residuos, sobre todo aquellas cooperativas que sí que generéis muchos residuos. Y ya para terminar muy rápidamente, hay una serie de líneas de subvenciones y de financiaciones que nos sirven para llevar a cabo todo este tipo de medidas que nos van a hacer que cumplamos con la legislación ambiental. Tenemos desde, como digo, algunas de estas líneas están ya abiertas, otras están por abrir y otras, aunque están temporalmente agotadas, como pasa con algunas de placas solares, sí que está previsto un nuevo paquete presupuestario, por lo que hay que estar pendientes, porque en principio están planeadas para abrirse próximamente. De todas formas, la presentación la compartiremos para que os la leáis en más detalle y tendréis mi email también por si tenéis cualquier duda, ¿vale? Tenemos entonces Dime, Pepe. Perdón. Tenemos por un lado las que tienen que ver con el uso eficiente de la energía, que pueden ir pues desde ayudas directas para compra de equipos a reducciones en el IRPF. También hay ayudas para el autoconsumo, bonificaciones en el IBI o en el ICIO, que el ICIO, para los que no los conozcáis, es un impuesto de obra. También hay ayudas para la instalación de placas solares, lo que os digo, estar pendientes porque hay algunas que se van a reactivar y aquí lo mismo, pues desde reducciones en el IRPF, en el IBI, etcétera, que pueden ayudar muy mucho a esto. También todo lo que tiene que ver con mejora de competitividad y energía, ¿vale? También hay un montón de incentivos, tanto en el ámbito nacional como a nivel andaluz, al que nos podemos acoger para llevar a cabo todo este tipo de medidas. A nivel agrario, que también es muy importante, porque Andalucía tiene un sector agrario importante, también está la PEPA, que va de 2023 a 2027, donde también hay una serie de ayudas, desde ayudas directas, ayudas a la producción, al desarrollo rural, a la incorporación, porque están muy enfocadas en mejorar la sostenibilidad, la competitividad y el relevo generacional, ¿vale? Además, en la mayoría de estas son de solicitud única, ¿vale? Así que, bueno, está también pendiente porque son aplicaciones, o sea, lo que es el formulario de petición son más sencillos que otro tipo de subvenciones. También todo lo que tiene que ver en materia de gestión de residuos, hay una serie de ayudas y sobre todo para aquellas empresas que se dedican a la gestión de residuos. Por ejemplo, ahora mismo hay una abierta para la compra de vehículos de recogida de residuos. Entonces, a aquellas cooperativas que os dediquéis a esto, pues también le podéis echar un vistazo porque hay ayudas interesantes.
Después también hay líneas que son de financiación, no son subvenciones, son préstamos, créditos, participaciones, pero que también nos pueden ayudar a llevar a cabo esta transición y esta adaptación a la norma ambiental, como es la línea de agroimpulso, que son fondos en ISA, ¿vale? Son préstamos participativos de entre 25.000 y 1,5 millones de euros para transformación digital, innovación de las pymes del sector agrario y del medio rural. En el caso de que estéis pensando en pedir un préstamo, pues es verdad que son líneas más interesantes porque tienen mejores condiciones. Lo mismo que ocurre con las líneas ICO-verdes, que estas están gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial, vinculadas al plan de recuperación, y un poco con el mismo objetivo, favorecer esa transición ecológica, el uso de energías renovables, la descarbonización de la industria y un transporte más sostenible, y pues tiene mejores condiciones porque tienen mayores periodos de carencia, los intereses son más bajos, entonces bueno, si nos estamos planteando pedir un crédito o un préstamo, es verdad que indagar un poco en estas líneas puede ser interesante porque en general las condiciones son más ventajosas que los préstamos tradicionales bancarios y sobre todo si no estamos en el ámbito de la banca ética. Después también está el Fondo de Economía Sostenible, ¿vale? Que este tiene tanto ayudas públicas, tiene préstamos y capitales, también inversión a capital riesgo para empresas, sobre todo pymes, que impulsen la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Es un fondo muy interesante que también le podéis echar un vistazo y ver un poco también qué os ofrecen, porque también es una manera interesante de acceder a financiación adicional para llevar a cabo eh, las actuaciones que necesitéis para alinearos con la normativa ambiental. Y después tenemos otra serie de herramientas que realmente no son ni subvenciones ni financiación, pero que nos pueden ayudar, como es el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, ¿vale? Esto es un sistema voluntario que ha creado la Junta de Andalucía, donde las organizaciones pueden calcular, o sea, se inscriben, calculan su huella de carbono, a partir de ahí la reducen y la compensan. Eh, Además, esto está vinculado al que hay a nivel nacional. Aquí lo más importante es que miréis cuáles son las actuaciones que tanto Junta de Andalucía como el Ministerio de Transición Ecológica incluye dentro de las de compensación, ¿vale? El cálculo y la reducción vale, pero a nivel de compensación no todas las medidas que nos vengan a nosotros a la cabeza para compensar la huella de carbono están realmente admitidas. Entonces es interesante que primero pues investiguéis un poco cuáles sí. Por ejemplo, muchas renaturalizaciones están incluidas y bueno, pues a partir de ahí ver un poco. Esto sobre todo lo que os va a permitir es medir mejor lo que estáis haciendo, acreditarlo y mejorar esa parte que hablábamos al principio de confianza y transparencia con los consumidores y de cara también a acceder a subvenciones, préstamos y tal, pues es una herramienta muy útil para poder certificar que lo que decís es cierto. Y por último, el kit sostenible, que esto está a punto de lanzarse, viene de fondos FEDER, de la Junta, y esto básicamente es un programa de asesoramiento que ayuda a las empresas a hacer todo este camino a una transición más sostenible y alineada con las políticas medioambientales. Entonces, pues aquellos que estéis un poco más verdes en estos temas, puede ser también esto un poco como el kit digital, pero es el kit sostenible. Así que, en resumen, todo esto os va a ayudar a estar más alineados con la normativa, a evitar sanciones, a mejorar vuestra sostenibilidad a medio y largo plazo y también os puede dar una herramienta interesante en el caso de que os enfoquéis más a dar servicios a administraciones y entidades en estos ámbitos, pues conocer estas legislaciones y qué van a tener que hacer, pues también es una vía interesante y una vía de negocio para vosotros. Es decir, que la legislación ambiental es importante tanto por lo que nos aplica como por la rentabilidad que le podemos sacar de ayudar a otras empresas a implementar este tipo de legislación. Y siendo las 11:06, no me he pasado mucho. No, no te has pasado, está Eh, bien. Aquí os dejo mis datos de contacto. Y nada, deciros que os pasaremos un formulario para que evaluéis esta formación y también nos digáis si hay alguna parte de las temáticas que hemos tocado que os interesan particularmente, pues complementar la formación y que se profundice un poco más. Espero que no haya sido demasiado tedioso, sé que este tipo de contenidos son un poco más pesados de trabajar y nada, cualquier duda o lo que sea me podéis decir. Y como os he dicho, si la presentación se la pasaré yo ahora a Pepe, que junto con la grabación pues estará a vuestra disposición para que la podáis mirar con más calma y más entretenimiento.
Pues muchas gracias, Natacha. Yo creo que ha sido muy interesante, no ha sido tedioso, nos ha situado primero por todo lo que tiene que ver con el marco de referencia, sobre todo lo que ha referido la nueva ley que ha salido ahora en marzo, que tenemos que estar pendientes, es de Mm, reciente publicación, por lo que hay que estar un poco pendiente, ha actualizado las otras leyes en función de la adaptación a las directivas europeas fundamentalmente. A mí me ha gustado particularmente mucho la parte de planificación de la implantación de la normativa. Ha dio las pautas de la planificación. Yo creo que es muy interesante a la hora cuando uno quiere implementar o meter la sostenibilidad en su empresa, esa planificación con los distintos puntos que has dado y cómo se han desarrollado. Ha sido muy interesante. Yo creo que nos sirve para todos los que queremos hacer este tipo de una implantación de la normativa de sostenibilidad, cuáles son los criterios, cómo debemos empezar y, y las fases que tenemos que desarrollar. Las buenas prácticas siempre es interesante reconocerlas. Y esto último de la línea de subvenciones, pues nos sitúa siempre en esas posibilidades que tenemos siempre de la necesidad que tenemos de recursos, la facilidad de recursos que podemos tener, a donde podemos acceder así de manera más general. Muchas gracias. Si tú quieres despedirte de algo, comentar qué se le mandará, porque estaba interesada en este caso la ponente de hacer algún tipo de información que suministrabais los que estáis asistiendo o los que estáis inscritos aquí en este webinario, y así tendremos más información sobre si estáis interesados o no interesados en algún tema en particular, ¿vale? Yo, si alguien quiere hacer una pregunta, teniendo en cuenta que ya llevamos 1 hora y media, todo el mundo tiene cosas que hacer y hay que aprovechar esto, que se ha comentado que se mandará la grabación de esto a todas las cooperativas y las personas inscritas y a la asesoría inscrita, para que, bueno, quien se haya perdido un poco en lo que es la exposición, pues tenga capacidad de recomponerse escuchándolo de otra manera o más tranquilamente, ¿no? Por otra parte, si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, pues damos por concluida la Sí, ponencia. si me permite, Natacha, Dime. que yo había puesto por el chat también que si era posible disponer, creo que lo acabas de mencionar, que sí se puede disponer de la presentación, porque a mí me gustaría compartirla. Yo soy del grupo coordinador de medio ambiente de mi cooperativa y me encantaría poderlo compartir y estudiarla a fondo con el grupo. Sin problema, recibiré, ya os digo, el enlace a la sesión y también la presentación que he utilizado. Que por cierto, aprovecho para deciros, la nueva ley que ha salido ahora en marzo entra en vigor en junio, ¿vale? O sea, para que todavía tenemos un poquito de margen para irnosla y ver un poco los cambios, pero para que sepáis que ya también entrará en vigor en junio. De momento no está todavía activa. De momento sigue aplicando la JICA. Muchísimas gracias por la presentación, es muy informativa. Muchas gracias. Gracias a vosotros por aguantarme esta horita y media. De todas maneras, yo quería decir algo también un poco para que sea interesante. Al final, Natacha es de una cooperativa que trabaja con nosotros, que si cualquiera quiere algún tipo de desarrollar todo lo que tiene que ver a la sostenibilidad, pues yo es una empresa cooperativa que igual que todos nosotros, pues se dedica a trabajar en este tipo de asesoramiento. O sea que podéis contar siempre con esta cooperativa a efecto de trabajar con ella conjuntamente o pedir su servicio, ¿vale? Lo que ustedes creáis oportuno. Por supuesto, además nosotros el ámbito cooperativista lo trabajamos mucho y estamos siempre a disposición del resto de cooperativas andaluzas, que tenemos aquí un pulmón muy fuerte y es verdad que estamos aquí precisamente para eso, para ayudarnos y entre nosotros pues darnos servicios y ayudas. Así que me tenéis a vuestra disposición y yo también, ahora que con el listado que tengo, algunos ya os conozco, a los que no, también estaré pendiente de lo que hacéis y por supuesto priorizaros a vosotros en la compra de servicios también. Bueno, pues concluimos, ¿no? Pues muchas gracias a todas y a todas y gracias a la ponente. Venga, hasta Muchas luego. Gracias a Hasta vosotros. luego. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Claro. Entonces, no le digo que no, si simplemente si no responde, pues mira, al final, es la diferencia de decirlo, la verdad que no hay un día